presencia, hemos invocado su nombre y hoy estamos aquí juntos, gozosos en el Señor de saber de que Él está en control de todo. Bienvenidos a todos. De verdad que para nosotros es un privilegio tenerlos hoy aquí en la congregación. Quiero darle gracias al Señor porque sé que ha escuchado oraciones. Yo a Dura lo conozco hace 8 años. Fui a mandarle a hacer un trabajo cuando abrió el almacén de llantas y le hablé de Cristo hace 8 años. Y sé que Dios ha usado a su esposa y al Espíritu Santo, obviamente, primero que todo. Y hoy tenemos a Dura hoy aquí. Los frutos del Señor, la semilla nunca, ella germina cuando tiene que germinar. Y le doy la gloria al Señor y la bienvenida también a él y a su esposita, a la congregación y a todos ustedes, de verdad. Es un privilegio para nosotros tenerlos hoy aquí. Vamos al Evangelio de Marcos. Seguimos en Marcos. Yo creo que Marcos vamos a estar todo este año, porque vamos a completar 8 meses con el capítulo 7. Entonces, yo creo que vamos a vernos todo este año en Marcos. Marcos capítulo 7. Vamos a hacer un pequeño recuento para los que llegan por primera vez, los que conocieron la clase pasada, para que nos aterricemos que estábamos viendo. Marcos capítulo 7. La contaminación del hombre. Vamos a leer desde el 1, aunque ya estudiamos del 1 al 3, pues vamos a leer del 14 al 23, vamos a verlo todo desde el 1 hasta el 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, hacemos hincapié en esa palabra, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas semejantes. Les decías también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, porque
palabra, Señor. Por aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestros pecados, reconociendo la maldad que hay en nuestro corazón. Porque todos los que estamos aquí, Señor, somos pecadores, pero tú eres santo y perfecto. Y has puesto tu vida en rescate por nosotros en la cruz. Y creemos en tu sacrificio. Y creemos en tu sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Y sabemos de que tenemos un abogado delante de Dios, que eres tú, Señor Jesús. Que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer y a prevalecer en tu gracia, Señor. Mantenernos firmes en la fe. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra pecaminosidad y reconociendo, Señor, de que todos los días el pecado nos asedia y que fácilmente nos envuelve y caemos en él. Ayúdanos, Señor, a reconocer y a entender tu gracia y a vivir basado nuestra vida en esa gracia, porque no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Pero que tampoco abusemos de tu gracia, Señor, en seguir pecando y pecando más, Señor, sino que nuestro cuerpo y nuestra mente te pertenezcan, que nos abstengamos del pecado, que no probemos por los deseos de la carne, que vivamos en santidad delante de tus ojos y delante de los hombres. Todo, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En la clase pasada el sermón se llamaba la hipocresía y el fariseísmo, o el fariseísmo y la hipocresía. El fariseísmo lo podemos llamar como legalismo. Veíamos que estos hombres, los fariseos, eran legalistas y tradicionales. Ponían por encima del mandamiento de Dios la tradición de los ancianos, vivir de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a mandamientos de hombres. Y eso es lo que estaba pasando. Incluso fue tremendo el ejemplo que les pone, para que entiendan, porque algunos en la clase pasada Jesús les decía que ellos tenían una cantidad de ritos y normas externas para purificarse externamente, pero su problema no era externo, el problema era interno del corazón. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Realmente, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿De dónde realmente sale todo lo que hay dentro de nosotros y lo que ve nuestro prójimo? Porque cuando ustedes leen los pecados que ven allí, todos son en contra de ¿quién? Del prójimo. Y en contra de Dios, primeramente. Pero todos son en contra del prójimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender este principio y reconocer la fuente de nuestro pecado? Y como dice el texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Estos legalistas, estos hipócritas, como muchos de nosotros somos en algún momento de nuestra vida, en nuestra manera de vivir a Cristo, porque muchos de nosotros le hemos sido en algún momento de la vida, hemos sido hipócritas, incluso hemos sido legalistas, tratando de agradar a Dios con lo que hacemos. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios con lo que hacemos. No podemos. La única obra que agradó a Dios fue la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa obra sí lo impresionó a Él. Esa obra sí lo satisfizo. Estos hombres eran hipócritas. Estos hombres eran moralistas. Todo lo veían en obras. Y entonces juzgaban a los otros porque no adoraban a Dios como ellos lo hacían. Y eso decíamos en la clase pasada, qué difícil es que estando en la iglesia levantamos nuestro dedo acusador contra alguien o contra otros porque no adoran a Dios como yo lo hago, porque no vengo las veces que vengo a la iglesia, porque no oro o canto como cantan los otros. Somos expertos en juzgar a los demás. Dice el texto, ¿tú quién eres que juzgas a tu prójimo y haces lo mismo? Decíamos que nos aterramos y nos escandalizamos con los pecados de otros. ¿Y por qué no te escandalizas con el tuyo? ¿Por qué no te avergüenzas del pecado que está en ti, pero sí haces avergonzar a otro por el pecado que está en él o en ella? Llegamos a ese punto de ser tan legalistas y tan hipócritas en nuestra manera de adorar a Dios. Y eso fue el sermón de la clase pasada. Eso fue del 1 al versículo 13. Ahora el versículo 13 llama a la gente que estaba con él, o sea, les entrega la porcioncita a los fariseos. ¿Cómo se las entrega? Que es donde iba. Jesús les dice, ustedes tienen tradiciones, lávanse las manos. Y les explicaba que los fariseos se lavaban las manos porque si tocaban algo inmundo, para ellos que era inmundo, alguien que no fuera judío o alguien que estuviera en pecado, entonces ellos se volvían pecadores. O sea, era como si el pecado se pasara.
se contagiara así como el coronavirus. Algo así parecido. Qué triste eso, ¿cierto? Que a veces miramos a las personas, no se junten con él porque es un pecador. Si se dio que fuéramos al mundo y que amáramos al mundo. Obviamente que no amamos lo que hace la gente del mundo, pero sí oramos por las cosas incorrectas que ellos hacen. Y tenemos que llorar con un mundo que se pierde. Tenemos que tener misericordia con aquellos que no conocen de Cristo. El mismo Jesús lo dijo. Están muriendo en la cruz, le están diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Y Jesús qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente afuera no sabe lo que hace. Nosotros sí sabemos. Entonces, como sí sabemos lo que hacen, entonces hay que tener misericordia, ¿cierto? No juicio. No juicio. Entonces, en esta primera parte, les sigo hablando de por qué invalidaban la ley. Cuando Jesús dice, ustedes, cuando su padre y su madre lo deben honrar, dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre y tendrás días buenos. Pero su padre le dice, venga, hijo, no tengo para el mercado. Entonces le dice, padre, es que mi negocio y mi tienda y todo lo que tengo es corbán, o sea, ha sido dedicado a Dios. Entonces, como se lo dedica a Dios, no te puedo dar nada. Qué fuerte eso. Porque ellos decían eso para no darle nada a sus padres todo el resto de su vida. Y disfrutaban de sus bienes, y cuando se morían, la iglesia tomaba todos los bienes y los tomaba para ellos, y los papás se morían de hambre. Decía, ¿usted está invalidando la ley? Con mandamientos de hombres. A veces pasa eso en la iglesia. Hay mandamientos de hombres que invalidan la ley de Dios, y siempre será así. Por eso la iglesia tiene principios, hay métodos, claro que sí, hay muchos métodos que sirven para la iglesia, pero no podemos alterar los principios en que está establecida la iglesia, que es la palabra de Dios. No lo podemos hacer. Entonces, en esa primera parte, el Señor trató del asunto de la fuente de su autoridad. La autoridad de los escribas y fariseos era la tradición de los ancianos, no la palabra de Dios. No la palabra de Dios. Como iglesia reformada que somos nosotros, estamos establecidos sobre la autoridad suprema de las Escrituras, en cuestión de la fe. Esto es a las cosas que creemos, de la práctica, estas son las cosas que hacemos. Nuestra única autoridad es la palabra de Dios, solo Escritura. Una de las 5 solas de Martín Lutero, solo Escritura. Aquí vamos de acuerdo, solo la palabra, y llevo muchos años predicándole solo la palabra de Dios. Si algo, ya sea de fe o de práctica, es contrario a la Biblia, esto no importa quién lo alegue, no importa qué buenos argumentos emita, si no está basado en la palabra del Señor, no lo creemos. No lo creemos. Eso fue lo que dijo Martín Lutero al Papa en esa época, en el año 1531. Escribe 95 tesis, que él sabía que la iglesia estaba fallando. Se las envía al Papa de la época. Y él sabía que si tomaba esos 95 puntos era derribar todo el imperio romano, todo ese poder económico y político que tenía, y cómo oprimían al pueblo. Y él dijo, no. Y entonces lo citan a él, a juzgarlo. Y una de las cosas que dice Martín Lutero, si el Papa o cualquiera de ustedes me puede probar que estas 95 tesis no están basadas en la palabra de Dios y tienen argumentos con la palabra de Dios que puedan derribar estos 95 puntos, me retracto. Y si no, Dios me ayude. Y aquí está la iglesia protestante. Eso es un inicio de la iglesia protestante, para que sepan por qué inicia la iglesia protestante. 1531, 31 de octubre, Día de las Brujas. Bueno, entonces, la idea de que los seres humanos son buenos y que la maldad puede haberse producto de cosas externas, eso es lo que piensa la gente del mundo. No es que todos somos buenos, algunos son peores que yo, o no son tan malos como lo soy yo, o no son tan buenos como lo soy yo. Eso es lo que dice la gente fuera del mundo. De que ese niño creció en un hogar donde no tenía papá y mamá y por eso es malo. Porque creció en un barrio donde no tenía oportunidades, entró a las pandillas. Error. Esas cosas externas no dañan al hombre. Le ayudan a manifestar toda su maldad que hay en el corazón. Hago una pregunta. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, ¿qué pasa cuando un niño tú no lo disciplinas de pequeño? Es que usted los ve desde pequeñitos, empiezan a tener como conciencia
y se forman los berrinches y son rebeldes, son egoístas, son groseros. ¿Pero quién les enseñó? Es algo que nace en el corazón del hombre. El problema del hombre es del corazón, no es externo. Y eso es lo que pensaban los fariseos y los escribas, de que su problema era externo, entonces trataban de no contaminarse con el externo para no contaminar el corazón. Muchos piensan de igual manera. Eso es lo que hace la religión. La religión pretende cambiar el hombre externamente, cambiarlo por fuera. Y por dentro, ¿quién lo cambia? Solo Dios. Eso es el poder del Evangelio que transforma vidas. Ese es el poder del Evangelio, que es un cambio de adentro hacia afuera. A veces parece invisible y somos expertos en juzgar porque ese hombre o porque esa mujer no cambia como cambio yo. ¿Por qué no pasa nada con él? ¿No le ha pasado a usted con los niños? ¿Con sus hijos? Que usted no los ve crecer. Pero llega un tío que hace 2 años no lo ve y dice, ¿y ese niño como está de grande? Y yo no me doy cuenta. Así pasa en nuestro hogar. Así pasa en nuestro hogar. Estamos viendo cambios en él o en ella. Otros sí lo ven, pero yo no lo veo. ¿Por qué yo no lo veo? Porque yo estoy pasando los cambios de él y ella en mi propia justicia, en mi propia santidad. O sea, estoy siendo un legalista. Estoy siendo un fariseo. Por eso no podemos desmeritar de la obra que está haciendo Dios en todos y cada uno de nosotros. Dios es el que juzga las cosas, no los hombres. Entonces, la idea de que los seres humanos son buenos y que la maldad que pueda haber en él es producto de situaciones externas a él, es la famosa frase que otros dicen, somos malos que yo. ¿No has escuchado eso? Ese es más malo que yo. Todos somos malos. No hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ninguno. Ni aún estando aquí en la iglesia, no podemos pretender ser santurrones y decir que aquí ninguno peca porque todos pecamos, porque el que dice que no peca sea Dios mentiroso. Porque todos pecamos, de una u otra manera. Que obviamente, ¿cuál es la premisa de otros cristianos? De no practicar el pecado, pero muchas veces lo hacemos. Amamos pecados fuertes y es por eso que pecamos, porque los amamos. No aborrecemos lo que Dios aborrece. Hay un texto en la Biblia que dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir tú en Cristo Jesús. ¿Cuál? Jesucristo aborreció tanto el pecado que estuvo dispuesto a morir por ese pecado. ¿O no fue así? Lo aborreció tanto y supo que el daño tan grande que le estaba haciendo al hombre, que estuvo dispuesto a morir por ese pecador sin ser el pecador. Esa es la esencia de la cruz. El problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Acompañen a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Por favor, Ali. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Escucharon eso? Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No han escuchado ustedes una palabra por ahí que dice, haga lo que hay en su corazón? ¿Qué cosa? ¿Qué mal consejo yo? Qué mal consejo, pésimo. Porque engaño es el corazón del hombre. ¿Cuántas decisiones tú has tomado en algún momento de tu vida basado en tu corazón y has dañado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y tu propia vida? Y una cosa, amados, nunca tomen decisiones con el corazón. Tómenlas basadas en la palabra de Dios y alineemos nuestros sentimientos, nuestras emociones con la palabra de Dios. Y sometamos esos sentimientos y esas emociones a la palabra de Dios. Nos daremos cuenta de que estamos pecando en esa decisión. Pero siempre tomamos decisiones en caliente. Yo escuché por ahí, y eso no lo digo yo, lo dijo, no me acuerdo ese predicador. Cuando usted exprime una naranja, ¿qué da de zumo? ¿Zumo de qué? Cuando usted lo exprime, realmente muestra lo que hay en su corazón. Cuando usted lo apretan al final, lo prueban, cuando usted sale de la boca, ¿qué es lo que sale? La abundancia del corazón
Cuando tenemos un mediano control podemos controlar muchas cosas. Pero cuando realmente se sale de nuestras manos va a mostrar lo que realmente hay en el corazón del hombre. Y yo les garantizo que si hoy pudiéramos poner como una cámara en el corazón y proyectar en esta pantalla todo lo que hay en nuestro corazón, no quede aquí ninguno, empezando por mí. Saldríamos despavoridos. Porque es verdad. Es allí donde nosotros como creyentes vamos a entender de que necesitamos de un Salvador que nos salve primero de nosotros mismos. Porque nosotros estamos destruyendo nuestra propia vida en nuestro egocentrismo. Estamos dañando a nuestra familia porque no nos aman como nosotros queremos que nos amen. Estamos destruyendo nuestro hogar, nuestro entorno. Ya algún día prediqué un sermón que algún día voy a predicar acá. Se llama que la solución no es dejar de pecar, ni el problema es el pecado. ¿Sabes cuál es el problema? El corazón. Porque ahí es donde sale todo lo que vamos a estudiar hoy. ¿De dónde provienen todas esas maldades que tú ves en la vida de un hombre o en la vida de una mujer? Entonces, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Los judíos, al interpretar la corrupción moral que provenía de fuentes externas, desarrollaron una serie de rituales y de ceremonias externas que creyeron que los haría puros. Como ellos creyeron y pensaban de que el problema era externo, entonces todo lo manejaban externamente. ¿No han visto usted que a veces quitan el celular a la niña? Eso es parte. Pero usted le puede quitar el celular, pero la niña quiere volver a ver el celular. Y eso es lo que la está consumiendo, porque es lo que pasa con todo respeto. No voy a hablar mal de ninguna iglesia, pero ¿cuántas mujeres van a diferentes congregaciones y les dicen no se maquillen, no se pongan un pantalón, no se pinten las uñas, que eso es pecado? Y se ponen sus faldas que no se ven los tobillos, pero una mujer con pantalón y anhelarían ponerse ese pantalón. Anhelarían tener el cabello maquillado, tinturado, bien bonitas, organizadas. ¿Ah? ¿Cuántas veces pasa eso? Muchas veces. Pero no es aquí el corazón. ¿O cuántos de ustedes o de nosotros nos abstenemos visualmente o externamente de no hacer algo, pero en el corazón anhelamos hacer las cosas? Ahí donde Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el corazón no le pertenece a Dios. El corazón no le pertenece a Dios. Entonces, en Marcos 7 dice, respondiendo y le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este corazón está lejos de mí. Entonces, con base a todo esto que estamos viendo, podemos interpretar que el problema no es externo. El problema no es las cosas, ni la suegra, ni el suegro, ni las deudas, ni el trabajo. No. Ese no es el problema. El problema tampoco es tu esposa ni tu esposo. El problema eres tú. El problema soy yo. El problema soy yo. Si tú quieres solucionar los conflictos en tu hogar, empieza primero por ti. Pero queremos cambiar a nosotros sin cambiar yo. Imposible. Eso es imposible, amados hermanos. Después de esta fuerte confrontación con los religiosos de su época, el Señor llama a todos aquellos que le seguían buscándolo por razones equivocadas. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Escucha lo que dice, oigan y entiendan. Una cosa es oír, otra cosa es entender. Muchos de nosotros, la gran mayoría, oímos, pero no entendemos. Entonces, como no entendemos, no hacemos. Como no entendemos, no hacemos. Y no se le olvide que el cristianismo o el evangelio, la predicación del evangelio es reflexiva. Aquí no venimos a comer entero, aquí venimos a entender. Por eso es que enseñamos la palabra de Dios, por eso la exponemos de una manera clara, que puedan entender, porque tú no puedes creer, ni obedecer, ni confiar en algo que tú no has entendido.
Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Varias veces el Señor dijo esta palabra: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significaba eso? Hace un llamado urgente y de unas grandes implicaciones para todo aquel que escuche. ¿Qué significa eso? Que esto que Jesús les iba a enseñar era verdaderamente importante. O sea, todo es importante, pero que esto era determinante para entender cuál era lo que ellos necesitaban. Ellos no necesitaban ritos ni formas, necesitaban era un Salvador. Por eso es que Jesús muchas veces, cuando hacía milagros, les decía a la gente: no digan nada. Jesús quería quitar el enfoque que ellos tenían en los milagros y que lo vieran como un Salvador. Incluso miren esto: Jesús nunca le dijo a la Virgen María, quien lo trajo al mundo, o sea, quien de donde nació, nunca le dijo madre. ¿Sabe por qué nunca le dijo madre? Siempre dijo mujer, y búsquenlo en la Biblia. Nunca le dijo madre, siempre le dijo mujer. ¿Por qué le dijo mujer? Porque ella también necesitaba un Salvador. Porque ella también tenía el pecado original. Porque ella también necesitaba ser redimida por la sangre del Cordero. Ella tenía que verlo como el Salvador. Ella tenía que verlo como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hace un llamado urgente con grandes implicaciones para todo aquel que escuche. Él no quería que simplemente le escucharan, sino que entendieran todo lo que estaba diciendo. Y más adelante se van a dar cuenta que los discípulos no entendieron. No es que le preguntaron por allá. Y le dicen: ustedes, ¿cómo que no han entendido? Y andaban con él, eran 2 años ya caminando y no entendían. ¿Y sabe por qué no entendían? Por su incredulidad, porque su corazón estaba duro, cargado de religiosidad, cargado de hipocresía, cargado de legalismo. Por eso es que tú no entiendes la libertad que hay en Cristo. Aquí, y creo que en cualquier iglesia de sana doctrina, no te van a obligar a que hagas esto o que hagas lo otro. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Yo lo que hago como pastor y todos aquellos que ministramos en la iglesia, enseñamos, tú decides. Y lo mejor de todo es que dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay cosas que uno empieza a abandonar de la noche a la mañana. Hay cosas que se demoran, pero que llegan. El proceso de santificación lo hace Dios. Él dice que la buena obra que empezó Dios, Él nos la perfeccionará y la terminará hasta la venida del Señor Jesucristo. No somos nosotros. Yo no perfecciono a nadie, pero sí soy parte de la perfección de otros. Sí soy ayuda en esa perfección. ¿Cómo? Orando, ayunando por él, por ella, dándole palabra de Dios, exhortándolo o exhortándola, animándola, no juzgándola, ni criticándola, ni crucificándola, y viceversa. Y viceversa. Y llamando así a toda la multitud, dijo: oíd todos y entended. Esto mismo le dijo Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 9. En esa parábola, no la busquen, están hablando de la parábola del sembrador y la semilla. Marcos capítulo 4, ya la estudiamos. Y vimos cuenta de que el problema no era la semilla ni el sembrador, el problema era la tierra donde caía la semilla. Ese era el problema, había 4 terrenos. Y de los 4 solamente uno dio frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Uno solo. O sea que de 4 que usted le predica, 1. Mire esta la proporción de 4 a 1. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Es una gran bendición, gran privilegio poder estar aquí, porque has sido escogido por Dios. Porque tú no viniste aquí porque quisiste, sino porque Dios puso el querer como el hacer. Te inquietó, te amonestó, te llamó. Es algo más grande y más fuerte. Eso era Dios llamando, tocando el corazón. Pero eso lo hace Dios. ¿Cuántas veces tú decías: vamos para la iglesia, vamos para la iglesia? No. O vienen a regañadientes, se sientan con ganas de salirse ya corriendo. Pero obviamente en su buena fe o en nuestra buena fe queremos que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso lo hacemos de manera legalista o de manera religiosa. Entonces, ¿qué dijo Marcos? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 4:9? Entonces les digo: el que tiene oídos para oír, que oiga. La expresión fue un sello de las primeras parábolas del Señor Jesús el sembrador.
Y ya como lo hemos estudiado en esta parábola, nos enseña que el problema del hombre es el corazón que simboliza en estas parábolas, la tierra. Y aquí es lo mismo, el problema es el corazón. Ahí se centra todo. La palabra corazón en el Antiguo Testamento ejemplificaba el centro de la vida del hombre. Todo, no era el músculo, sino que eran pensamientos, emociones, sentimientos, todo lo que somos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en griego significa pensamientos. Pregunto, ¿antes de hacer pensamos? Claro que sí. Hay gente que dice, ay, yo no lo pensé. No, usted sí lo pensó. Usted actúa sin pensar. No, pensamos. Lo que pasa es que pensamos mal y actuamos mal. Somos el fruto de nuestros pensamientos. Y hay un texto que dice que nos alimentamos del fruto de nuestros labios. Por eso dice un texto, de todo refrena tu lengua de qué? Del mal. Porque te alimentarás de él. Lo digo a las esposas y a los esposos. Y esto va para todos nosotros. Guardemos el corazón de nuestras esposas y esposos. Porque a veces murmuramos y murmuramos y murmuramos de nuestras esposas y nuestros esposos y seguimos con ellos. ¿Quién queda mal? Honremos. Honremos a nuestros hijos también de igual manera. Porque a veces disociamos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y son nuestros hijos, son nuestras hijas. El pronunciamiento final de Jesús, tras declarar puros todos los alimentos, aporta una perspectiva, y esto es un gran dilema. Entonces, si para los judíos habían alimentos impuros, inmundos, como los animales de pezuña hendida, o sea, los cerdos, todo lo que fuera pezuña hendida, era inmundo, ¿por qué Jesús está invalidando la ley? No, porque Él está estableciendo una premisa, está estableciendo un principio de que la iglesia iba a ser universal, que no era solamente el pueblo de Israel, sino un solo pueblo, una nueva iglesia, un cuerpo, con que comprometía gentiles, o sea, nosotros y los judíos. ¿Sí? Entonces, en Jeremías 2.22 dice, mira lo que dice Jeremías 2.22, ¿quién me ayuda por favor? Jeremías 2.22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Escucharon eso? Los fariseos lavaban los jarros, se lavaban las manos, se lavaban todo el cuerpo. Miren, para que ustedes sepan, los sacerdotes de la época que iban a ofrecer el sacrificio de expiación cada año por todo el pueblo, primero ofrecía sacrificio por él, por sus pecados. Salía, después de sacrificar el corderito, se bañaba de los pies a la cabeza, se vestía con ropa nueva, entraba, sacrificaba por los pecados de los sacerdotes, se salía, se bañaba, volvía, entraba, sacrificaba por los pecados de todo el pueblo y así sucesivamente. Ellos creían que todo era externo, por eso el texto dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Todos esos sacrificios que ellos hacían, todo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento era sombra de quién iba a ser Jesucristo. Por eso, es que cuando me parece que Jesucristo dice, yo soy el cumplimiento de que la ley que y los profetas. Él cumplió la ley, Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso era perfecto, sin mancha, Él lo cumplió todo. Por eso es que hay un nuevo pacto, no un pacto de obras. Si fuera por obras, que la gran mayoría de acuerdo a ese pacto, haga esto y déjase lo otro y será bendecido. Hay un texto que dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tú ya has sido bendecida. Tú ya has sido bendecido por medio de Jesucristo. Ahora, te corresponde a ti creer en lo que Dios ha dicho. Y no es de prosperidad. De creer que Dios te ha hecho una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. ¿Y quién las hace nuevas? Dios. Todos los días empieza una transformación en tu vida. Y entonces, como tu vida ha sido transformada, tu economía va a cambiar. No ve que ya la plata no se la gastar en trago ni en todas las cosas que nos tragamos cuando estamos en el mundo. Ya la platica va a alcanzar. Ya la economía va a cambiar en tu hogar.
Va a cambiar las cosas en tu vida, en tu familia. Ya vas a poder empezar a amar a tus hijos y a tu esposa de la manera correcta. Vas a amar primero a Dios y luego a tu prójimo y luego te vas a amar a ti. Para que nos amamos nosotros primero, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Y lo que sobre también para mí. Y así sucesivamente, porque eso éramos cuando estábamos en Cristo. Entonces, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En Marcos 17 dice que cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a los discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también a vosotros estáis así sin entendimiento? O sea, ¿ustedes tampoco han entendido el mensaje? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Lo que pasa afuera, escuchen esto, y les voy a aclarar. Es muy importante como creyentes nosotros que nos abstengamos y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que las imágenes que vemos, que lo que oímos, sí nos pueden contaminar. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, que era la iglesia más pervertida que tenía en la época primitiva. Era una iglesia que tenía todo lo malo. Todo lo malo en eso estaba en la iglesia de Corinto. Lo han dicho por ahí que son más perdidas que las gallinas de Corinto, pues dice. Pero, ¿qué sucede? El Señor dice a través del apóstol Pablo, os celo con celo santo, y me temo que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como le pasó a él. Cuide sus sentidos. Pero te estoy diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque emana la vida. El sistema está contaminando la iglesia con imágenes. Estamos siendo permisivos, nosotros, todos, permisivos con lo que vemos y con lo que escuchamos. Y eso está dañando nuestra vida. Y les tengo una noticia buena y mala. Buena, que yo puedo decir, no quiero ver eso y no lo veo. Y mala, es que cuando tú lo haces, es porque tú lo estás amando. Ellos aún persisten en la tradición, los discípulos, y se niegan a entender el verdadero problema del hombre. Su concepto era acerca del reino de los cielos y de la misión del Señor, seguían a un ser sin él entendida. ¿Saben por qué Judas entregó a Jesús? Porque Judas pensó que él iba a ser el tesorero del reino de los cielos. Y cuando se dio cuenta que realmente Jesucristo iba a morir en la cruz, dijo, pues, alguna cosa tengo que sacar, 30 monedas de plata. Y por eso fue y lo vendió por 30 monedas de plata. Porque el corazón de Judas estaba en el billete. Él robaba de las ofrendas que le llevaban a Jesús. Y iba pensando solamente en el billete que entraba al ministerio. Esa era la preocupación de Judas. Y eso fue lo que le condenó. Su amor al dinero. Entregó a Jesús, al Hijo de Dios. Marcos 7:19. Porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Eso es lo que les decía ahora. Jesús no está contradiciendo la ley, sino que está estableciendo un nuevo principio. Que el reino de los cielos no es ni qué, ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. La comida es añadidura. Buscad primero la justicia y las demás cosas vienen ¿qué? Por añadidura. Dios se encarga de las añadiduras. Nosotros tenemos que perseverar el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, permaneciendo, prevaleciendo, buscando el reino. Esto es buscar el reino de los cielos. Estamos aquí sentados buscando el reino de los cielos y entendiendo el reino de los cielos, para vivir de acuerdo al reino de los cielos. El Señor estaba estableciendo el cambio que se establecería con el nuevo pacto y un nuevo pueblo donde todas las ordenanzas, fiestas, rituales, alimentos quedarían en la cruz de Cristo. Allí quedó todo, absolutamente todo, pasado, presente y futuro. Eso fue el perdón que Dios te dio a ti y que me dio a mí. Me ha perdonado todos mis pecados, no algunos, todos, absolutamente todos.
como ya lo estudiamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es un sistema de relación con Dios, no de religión ni de tradiciones. Pues que muchas veces iglesias enfocan su vida religiosa a través de no haga o deje de hacer esto. Hay gente que llega a la iglesia y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser cristiano? No haga esto y haga esto. No. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase y conviértase. Eso es lo que tienes que hacer. Creer y arrepentirte. Creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en que murió por mis pecados. Creer en que resucitó al tercer día y juntamente junté con Él. Y que regresará y juzgará vivos y muertos. Y que el momento que yo creo el Espíritu Santo viene a morar en mí y empieza a perfeccionar la obra de Cristo en mí. Es el que me convence de justicia, de juicio y de pecado. Es el que me hace nuevo o nueva. Es el que va transformando mi vida y mi mente todos los días a través de la predicación del Evangelio. Cada vez que se es predicado el Evangelio, está siendo expuesto a la vida de Dios, pero también al juicio de Dios, si no crees en esa palabra. Marcos 7:20. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, los homicidios, todas estas maldades dentro de él salen y contaminan al hombre. Este es uno de los pasajes más importantes de la enseñanza del Señor con respecto al verdadero problema del hombre, el corazón. El verdadero problema del hombre es el corazón. ¿Se acuerdan del paralítico? Había un hombre que lleva mucho tiempo paralítico. Él no podía ir donde está Jesús. Tiene 4 amigos que lo quieren mucho. Cogen los 4 amigos al paralítico y llegan a la casa y la casa está llena. No pueden dónde meterse. Se suben por el tejado, desentejan el techo, bajan al hombre. Y Jesús se queda mirando y dice, y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero no es que está inválido, necesita levantarse de ahí. El problema más urgente de ese hombre no era que levantara la silla de ruedas, o no era el pecado que había en él, y Jesús se lo estaba perdonando. Lo demás vendría por añadidura, y si a Dios le placía sanarlo, lo sanaba, y lo sanó. Pero le enseñó el principio, que era lo más importante para él, que era el perdón de pecados. Indudablemente estamos viviendo funcionar el principio de nuestra cultura contemporánea. En este tiempo, en cuanto a la moralidad en la que prevalece, hemos llegado a la situación en la cual se refirió Isaías. Este tiempo es como el tiempo que dijo Isaías. Mire, más de 2700 años el profeta Isaías, mire lo que dijo. Isaías 5:20. Por favor, Isaías 5:20. 2740 años aproximadamente. Isaías 5:20. Nere, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Será que estamos viendo el tiempo? Bueno, estamos en un tiempo donde lo que es pecado ya no es pecado. Todo es moda, todo es normal. Por eso los cristianos encuentran que todo es normal. Todo lo que vaya en contra de Dios es pecado. Ese es el principio de pecado. Todo lo que violente los atributos y la ley moral de Dios es pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Por eso Cristo murió por ti. Bendito sea el nombre del Señor, que murió por mis pecados sin yo haber hecho nada bueno. Eso se llama gracia. El justo por la fe vivirá, porque yo creo en esa gracia que Dios ha derramado en mí a través del Señor Jesucristo. La gente llama al mal bien y al bien mal. A los que creemos en la Biblia se nos considera retrógrados, ortodoxos y completamente equivocados. Nos llaman locos porque ya no bebemos. Nos llaman locos porque no tenemos ni una sola esposa. Nos llaman locos porque mantenemos en nuestra casa con nuestra familia. Pero bendita sea esa locura, ¿cierto? Bendita esa locura que podemos compartir con aquellos que más amamos. Bendita una sola esposa. Chévere. Y entonces, no se trata de las mismas cosas de las épocas antiguas. Malos pensamientos, asesinatos, adulterio, fornicación, testimonios, falsas blasfemias, robos, problemas
en los hábitos personales, familiares y sociales. Miren que todo esto, hace 2000 años, 3000 años, era lo mismo. O sea que el pecado no es nuevo. El pecado nació en el huerto del Edén, cuando el hombre quiso y tomó la decisión de vivir de espaldas a Dios, ser su propio Dios. Eso es lo que pasa ahora. El hombre quiere ser su propio Dios, dicta sus propias leyes, tiene su propia religión, su propia moralidad, sus propios conceptos. Eso es el hombre ahora. Les leo esto, no lo busquen. Proverbios 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Entendieron eso? Ustedes se miran el agua en un espejo, ¿cómo se ve? Ve a Adriana, ¿cierto? O ve a Eduardo, o ve a Neve, o ve a Drúbal, o ve a María José, o a todos aquí. ¿Y el corazón que refleja? Lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Por eso es que hay un texto que me impacta mucho cuando el rey David dice: Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi vida y líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué significa eso? Hay cosas en nuestra vida que creemos y pensamos que no es pecado, pero lo son, pero realmente lo son. Por eso si cada vez que nos exponemos a la palabra nos damos cuenta en qué estamos fallando y entonces tomamos decisiones. Eso es la instrucción de Dios, esa es la disciplina de Dios. Han malinterpretado esa palabra disciplina. Hay gente que disciplina de Dios es que le den correa y que lo pongan a pasar aceite por ahí o pasar problemas. No, ese es el azote de Dios. La disciplina es la enseñanza. Cuando usted disciplina a un hijo, lo está enseñando, haciéndolo ser disciplinado, está poniendo normas y reglas y lo está guiando y lo está enseñando. Pero cuando fallamos a esa disciplina, como buen padre, ¿qué hace el padre? Le calienta la nalguita. Ese es el azote de Dios. Pero la disciplina de Dios no produce tristeza, sino alegría y gozo, porque sabemos que es un Padre que nos ama, que no quiere que nosotros nos perdamos. Y nos está cuidando, y esa salvación es de Él. Él la cuida, Él la termina y Él la perfecciona, no nosotros. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Ningún sistema político, económico, moral o religioso podrá cambiar el corazón del hombre. Sus pensamientos son de continuo al mal. ¿Cuántos sistemas políticos y económicos ha establecido el hombre? ¿Y alguno ha cambiado la vida del hombre? Ninguno, todos han fallado. ¿Cuántos programas sociales establece el gobierno para ayudar a las comunidades violentas o las pandillas o lo otro? ¿Ya ha habido cambio? Tampoco. ¿Cuántas iglesias cristianas hay en el mundo? Muchas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay un cambio en la sociedad? Porque muchas de las iglesias están predicando lo que no es el Evangelio de Dios. El verdadero Evangelio es el que transforma vidas. El verdadero Evangelio es aquel que te hace nuevo, te hace nueva, que restaura matrimonio, restaura vidas, te enseña a aborrecer lo que más amabas, el pecado, y te enseña a amar lo que tú no querías, a Dios. Eso es un verdadero Evangelio. No significa que dejes de hacer o haga otro. Tú mismo, con la dirección del Espíritu Santo y con el poder de la palabra, empiezas a ser transformado, como dice el texto, de gloria en gloria. ¿Creen que el apóstol Pablo, cuando dijo, como leyó nuestro hermano Andrés ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado, pasó el primer día? No. 47 años después de haber creído en Cristo. Pudo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuánta agua pasó por 47 años? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces se arrepintió? ¿Cuántas veces luchó contra el pecado? Muchas veces. Entonces, amados, eso tiene que animarnos y motivarnos todos los días a guardar nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos el corazón? Es el texto cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es mala la vida. La palabra guardar allí es como poner un vigilante, como poner un centinela que está guardando, como vigilando la casa para que no entre el mal. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es mala vida. ¿Y quién es el guarda de tu corazón? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pregunto, si tú guardas la palabra de Dios, ¿crees que pecarás? No. Cuando tú guardas la palabra, la pones por obra. Estás actuando el poder de Dios a través de la palabra del Señor. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que ponemos la palabra de Dios por obra.
Escuchen este texto, no lo busquen. Jeremías 13:23. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Imposible. ¿Qué está diciendo allí? ¿Podrá el hombre de color cambiar su piel? Michael Jackson lo hizo. Michael sí lo hizo, pero siguió siendo un hombre de color. ¿Cierto que sí? Siguió siendo un hombre de color. Y dice, ¿y podrá el leopardo quitar sus manchas? No, porque es inherente, es en él, es parte de él, es su genética. Tener manchas en su piel. Cuando nosotros nacemos con un pecado original. Y ese pecado empieza a acrecentarse, a producir cosas. Marcos 7:20 al 23. Todo empieza con los pensamientos, la mente, el hombre está dañado por el pecado. Mira cómo empieza. Marcos 7, vamos allá. Marcos 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, esto lo contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen ¿qué primero? Empecemos desde allí. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en esto? Malos pensamientos. Y voy a hacer una pequeña exégesis de ese texto en el original. Los malos pensamientos, literalmente, en el original, significa aquellos, escuche esto, aquellos malos diálogos, logikitsuma. O sea, esos diálogos que usted tiene con usted misma o con usted mismo. ¿Cuántas veces tú hablas contigo misma o contigo mismo? Todo el tiempo. ¿Quién es la persona que más te influencia a ti? Tú misma. Por eso es que esos malos pensamientos llegan de lo que hay en tu corazón. Llegan más rápido que los buenos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque estamos centrados en las cosas malas. Mis ojos, mis deseos y mis anhelos están puestos en eso. Siempre pensamos lo malo diario. ¿Cuándo pensamos lo bueno? Y mi esposo, pocas veces. Ahí es donde radica la justicia y la disciplina, porque es que tenemos la oportunidad de no hacer las cosas. Porque es que un acto y una acción y un sentimiento nacen de un pensamiento. O sea, tengo la oportunidad de que yo pienso, pero puedo desechar el pensamiento y no hacerlo, pero no lo hago. Entonces, por eso es que dice que el pecado es muerte. O sea, siempre me hallará la muerte. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de que yo no caiga en él, pero siempre lo hago. Así es, esposo. Perdón. Dime, Una de las cosas que nosotros, los humanos, los que verdaderamente creemos en Dios, tenemos que hacer en todo momento es, en el momento que llegue un mal pensamiento, orar y pedir a Dios que lo elimine a nosotros. Porque si nosotros le damos la cabida, la capacidad de que Él comience a maquinarnos, eso se vuelve una cosa hasta llegar a la acción. amén, hermano. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Dime. Yo como testimonio tengo a mí un pensamiento cuando no conocía de Cristo, que de hecho eso me trajo acá. Cuando yo no conocía de Cristo, un pensamiento lo cabilé que me llevó a la enfermedad, llevó a una enfermedad muy fuerte. Un solo pensamiento. Se adueñó de ti ese pensamiento. Pero es que los pensamientos, la guerra, escuchen esto, la verdadera guerra espiritual que el creyente libra es con los pensamientos. Y eso es lo que quiere el enemigo, robar tus pensamientos. Robar tus pensamientos. Hay un texto que me encanta mucho que pocas veces lo pongo por obra. Les aclaro. Me lo sé de memoria, pero pocas veces lo pongo por obra. Muchos de nosotros nos pasa igual. Filipenses capítulo 4, versículos 5, 6 y 7 dice: no os afanéis, no se ahorquen ustedes mismos, no se preocupen, sean conocidas todas tus peticiones, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Tremendo versículo. Pongámoslo por obra para que ustedes vean qué pasa en su vida. Si realmente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no guarda tu corazón, no lo mantiene firme en la fe. Hay todo esto que dice Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero los pensamientos nos llevan a pensar lo peor y a angustiarnos y a vivir cosas aterradoras.
aún sin pasar. Aún sin pasar. Nos juegan malas pasadas y tomamos juicios a priori y nos inventamos una mega película. ¿No les ha pasado? El 95% de los seres humanos viven en ansiedad, una ansiedad que pocas veces es controlada por ellos mismos. Y la ansiedad hace de que no puedan ser capaces de controlar sus pensamientos. Por eso es que el 95% de los pensamientos, de lo que yo me imagino, no ha ocurrido ni va a ocurrir, pero es lo que me produce la ansiedad. O sea, es solamente mi pensamiento el que me lleva a tener esa ansiedad. Así es, esposa. Dice que, mira lo que dice, no lo busquen, lo leo. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, dice el necio en su corazón, o sea, si habla a sí mismo, no existe Dios. Entonces vivamos como nos da la gana. Como no existe Dios, yo soy mi propio Dios. Diálogos internos. Y esos diálogos internos producen cosas. Dice que en el corazón se juntan las emociones. Perdón, una de las razones por las que tales diálogos son tan importantes es porque provocan acciones y estimulan impulsos internos. Esos pensamientos estimulan pensamientos internos que empiezan a adueñarse de ti. Dice que en el corazón se juntan las emociones con la voluntad para producir palabras, acciones perversas. Son algunas de las muchas formas en que los malos pensamientos se expresan. Iras, celos, contiendas, fornicaciones, adulterios, lascivias, robos, envidias. Esa es una de las maneras que se manifiestan esos malos pensamientos. Hay un libro de la Biblia que es muy impactante, el libro de los jueces. Después de la muerte de Josué, 250 años, el tiempo más terrorífico que tuvo Israel, después del cautiverio de Babilonia, 70 años, estos fueron 400 años donde Israel vivió atormentado por las tribus paganas de alrededor. Ellos se apartaban de Dios 30, 40 años, Dios les mandaba un salvador, un juez, los libraba de los malos y después de un tiempito volvían a hacer lo mismo. ¿Y sabe por qué pasaba eso? Vayan a Jueces 21-25. Jueces 21-25. Jueces, el sexto libro de la Biblia, de Génesis en adelante, el sexto. Jueces 21-25. Por favor. Michael. Jueces 21-25. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Escucharon eso? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En la nueva versión Reina Valera, en la NBI dice, cada quien hacía lo que había en su corazón. O sea, como no había rey, hagamos lo que nos da la gana. Entonces, para muchos, Dios no está reinando en su corazón. Dios no es rey. El Señor no es rey de tu vida. Entonces, haces lo que te da la gana. Y entonces, ¿cómo te va? Como te da la gana. Cuando el gato se va, la ratona se va. Eso dice fuera. Por eso, es que Santiago 1.13, que va a lo que estamos hablando, vamos a Santiago 1.13, por favor, hermano Hugo, Santiago 1.13 al 15. Santiago 1.13 al 15. Santiago 1.13 al 15. al 15. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Escucharon eso? Lo que hablamos ahora. Aquí vamos a encontrar una palabra clave, concupiscencia. Muchos se preguntan, ¿pero qué significa concupiscencia? Parece como un purgante. Concupiscencia significa que es un purgante. Significa deseos desenfrenados que te gobiernan, que te impulsan. Es algo que usted no es capaz de contener. Escuchen esto. Sí lo puedes contener porque eres nuevo en Cristo. Tú puedes enseñorearte esos deseos. Le pasó a Caín. Caín, cuando fue a matar a su hermano, Dios le habló y le dijo a Caín: Caín, ¿usted por qué está aburrido? ¿Por qué ha decaído su semblante? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque cuando fueron a ofrecer el sacrificio, el de Caín y el de Abel, el problema no fue el sacrificio de Caín, ni la bondad fue el sacrificio de Abel. Fue, dice, y vio Dios a Caín en su ofrenda no agradable. ¿A quién vio primero? A Caín. El cual de Caín tenía problemas con su hermano hacía mucho rato. Hace rato tenía problemas con su hermano. Y eso fue la cereza del pastel para matarlo. Porque a Dios le agradó el sacrificio de Abel. Abel y su sacrificio. O sea, Abel le trajo lo mejor. No porque le haya traído lo mejor, sino porque su corazón estaba dispuesto a entregarle ¿a qué? Lo mejor. Pues es un texto que dice: Dios bendice a quién, al dador qué, alegre. Y no está hablando de finanzas, está hablando del corazón. ¿Cómo estás ofrendando a Dios tiempo, tu vida, tus finanzas, tu familia? ¿Realmente lo quieres entregar totalmente, absolutamente a Dios? Entonces dice, deseos desenfrenados. Incluso la idea central de la palabra concupiscencia son pecados sexuales, que son los que más atraen al hombre o a la mujer. Los pecados sexuales, todos. Entonces dice, concupiscencia es atraído, seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, los deseos desenfrenados, después de que han concedido a los danos, ¿qué? El pecado. O sea, se ejecuta. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque decían: oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que desee una mujer ya adulteró. ¿Dónde? ¿En dónde? En el corazón. Sí, que hermano, en el corazón. Es aquí en el corazón. Entonces todas estas maldades dan, siendo consumado, dados ¿qué? Muerte. Decía mi esposa. Todas estas maldades contaminan a una persona y su fuente viene dentro del corazón. De modo que Jesús quitó el enfoque de la atención de los rituales externos y lo puso en la necesidad de que Dios limpie un corazón maligno. Salmo 51:10, está hablando el rey David. Había cometido ese pecado con Betsabé, había adulterado, había matado, había mentido. Y está orando en el Salmo 51:10. Esposa, por favor, 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire cuál es la petición del rey David, tan hermosa esta petición. Pero es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién iba a ser? ¿David o Dios? Dios. Él estaba clamando a Dios que por favor lo ayudara y le creara un corazón íntegro, limpio dentro de él. El mismo Ezequiel lo dijo cuál sería la obra principal del nuevo pacto de Dios con el hombre, o sea, el pacto de gracia en Jesucristo. Esta iba a ser la obra principal que Dios iba a hacer cuando Jesucristo viniera. No poner otra iglesia, no cambiar las cosas y por otro tipo de religión, no. Era de una relación personal con el hombre. Para poder de que Dios tenga una relación personal contigo y conmigo, debe cambiar primero el corazón, porque si no, no puede pasar nada. Y hay mucha gente, como escuchamos ayer con el pastor Don Galardi en Cali, hay mucha gente que es cristiana, está sentada en la iglesia, pertenece a una iglesia, sirve en la iglesia y no ha sido creyente. Hay muchos pastores que están pastoreando la iglesia y no son creyentes. O sea, que realmente no han creído en el nombre del Señor Jesucristo, ni se han sometido al señorío de Cristo.
Mateo 7:23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre echamos demonios, predicamos y sanamos enfermos. Jesús les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Espero que aquí no haya ninguno. Pero somos expuestos a la palabra de la que realmente hay un arrepentimiento genuino en nosotros y que no seamos hipócritas y que aquí ninguno juzgue a otro. Aquí hemos amarnos los unos a los otros, no juzgarnos los unos a los otros. Aquí hemos orar los unos por los otros, no murmurar los unos con los otros. Esa es la iglesia de Cristo. Si tú amas a tu hermano, ora por tu hermano. Si tú amas a tu esposo, ora por tu esposo. Si amas a tu esposa, ora por tu esposa. Clama a Dios que la ayude o que lo ayude en sus necesidades y debilidades. Ezequiel dijo, no lo busquen en Leo, Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios hará la obra. Dios, aquí imperativos, yo lo haré. Eso lo hará Dios. Y pondré entre vosotros mi espíritu. Y mira lo que dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? Dios. Dios es el que lo hace. Pero primero debe cambiar el corazón. Eso es un nuevo nacimiento. Nadie nace por sí mismo. Pregunto, ¿quién de aquí nació por sí mismo? O sea, yo nací porque mi papá y mi mamá se casaron y tuvieron relaciones sexuales y nací yo. Pero ¿quién me envió? Dios. Ellos hizo una parte y Dios hizo la otra parte. Pero todos nacen de nuevo porque el Señor lo permite. Hay un texto que dice, y fuimos renacidos por medio de la palabra de ¿qué? De verdad. Entonces, aplicación, porque me estoy pasando 2 minutos. Aplicación. El hombre tiene tendencia a descuidar su corazón y a fijarse en lo externo. Nos fijamos más en lo que pasa alrededor que lo que realmente está pasando en mi corazón. Somos perezosos para revisar nuestras motivaciones internas y lidiar con nuestras suciedades. Es más fácil juzgar el pecado de otro que juzgar nuestro pecado. Es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que tengo en mi ojo. Mira, hermano. Por eso dice así, con criticar mis defectos no vas a disminuir los tuyos. Y lo malo que ves en mí, mejora en ti. Qué buen aporte, hermano. Bienvenido, Dios lo bendiga. El hermano nos acompañó en la feria de la salud. Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Qué buen aporte es. Por eso preferimos escoger un camino aparentemente más fácil. Cumplir los ejercicios religiosos. ¿Por qué es tan fácil los religiosos? Las iglesias religiosas mantienen así. Porque entonces usted hace cosas externas, sirve en la iglesia, hace esto, trae lo otro. Ay, soy tan bueno, tan buena. El pastor me tiene al lado de la rosca. Pero cuando tienes que abandonar tu pecado, cuando tienes que confesar la maldad que hay en tu corazón, cuando tienes que convertirte y realmente entender de que eres un pecador, ahí donde se ríe el caballo. Ahí es donde dice el caballo, cuando usted tiene que abandonar lo que usted ama y mostrar su pecaminosidad. Entonces preferimos escoger un camino aparentemente más fácil, cumplir los ejercicios religiosos, pero en realidad estamos escogiendo el camino equivocado, porque cada vez más nuestro corazón se aleja de Dios. Pregunto, ¿algún religioso está en los cielos? Ninguno. Solo un hombre, una mujer que ha creído y se ha convertido. Ha creído en el Evangelio, se ha arrepentido y se ha convertido. Esta es la verdadera miseria del creyente, cumplir rutinas religiosas, pero descuidando el corazón. Y esta actitud conformista y cómoda termina dando a luz uno de los peores y más peligrosos pecados, la hipocresía. La hipocresía. Ser cristiano puede reducirse a ritos religiosos, tradiciones y métodos de que el hombre para ser mejores personas. La iglesia no es para ser mejores personas, es para ser nuevas criaturas. La iglesia es para nuevas criaturas, no para buenas personas. Buenas personas allá afuera, sin venir a una iglesia. Buenos maridos allá afuera, sin venir a una iglesia. Buenos hijos allá afuera, sin venir a una iglesia. No se trata de ser buenos, se trata de ser como Jesucristo. Y con esta termino.
Y eso sí quiero que lo busquen todos. Deuteronomio. Es el tercer libro de la Biblia, cuarto libro, de Génesis en adelante. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. 10:12 al 13. Mire lo que está mandando Dios. ¿Qué es lo que pide Dios? Mira lo que está pidiendo Dios. Hermanito Hugo. 10:12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Y le garantizo que harás las mejores decisiones. Guiarás a tu casa, a tu familia de manera correcta. Te dice, ¿qué pide Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus estatutos o en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces, amados hermanos, ya nos hemos dado cuenta cuál es el problema. O sea, el problema no es la esposa, ni el esposo, ni la suegra, ni el suegro, ni el vecino, ni la vecina. El problema está dentro de mí. Por eso es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Para que entendiéramos de que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador y que necesitamos arrepentirnos todos los días. Y hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y qué buen mensaje para participar de la cena del Señor, para ser confrontados y tomar decisiones correctas delante de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Porque sé que tu palabra, Señor, ha mostrado nuestra pecaminosidad y ha mostrado la porquería que hay en nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias porque nos has sacado de ese lodo cenagoso, nos has limpiado con tu sangre preciosa. Y hoy estamos aquí dispuestos a entender y a reconocer de que somos pecadores, que necesitamos de tu salvación, Señor. Oramos, Señor, por todos los matrimonios hoy aquí presentes, por los jóvenes, por las mujeres, por los varones, por los niños, por todos aquellos que han venido al arrepentimiento y fe, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que nos guíes, que perdones nuestros pecados y que nos limpie de toda iniquidad. Padre amado, bendito y alabado sea tu santo nombre. Y oro, Señor, para que hoy mis hermanos y este es tu siervo, Señor, seamos realmente a la imagen del Señor Jesucristo. Y que digamos, como dice la Escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.